Buenas noches, mis queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas. Hoy, martes, estamos de regreso porque nuestro buen Padre y Señor nos ha dado el privilegio de este momento en el cual, momento al cual nosotros lo vamos a disfrutar, porque es maravilloso. Él nos lo ha regalado y nosotros, por supuesto, lo vamos a disfrutar, porque es nuestro regalo. Gracias por nuestro Padre que nos da este momento. Y vamos a continuar con Romanos, el capítulo 8, para nosotros sacar realmente las perlas que ahí están. Y así podamos cada día ser más ricos espiritualmente, ser más ricos en el conocimiento de la salvación, ser más ricos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a dar inicio y vamos a orar. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Te damos gracias porque nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha amparado y nos ha dado el privilegio de llegar hasta este momento. Te alabamos y te honramos por ello, Señor. Que tu nombre sea bendito, salmodiado y glorificado desde ahora por los siglos sempiternos. Aleluya y amén. Padre, en tus manos nos encomendamos en esta noche, que vamos a continuar escudriñando más Romanos el capítulo 8. Te pedimos que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, conduciéndonos a toda verdad. Que seas tú abriendo nuestro entendimiento, seas tú llenándonos de tu sabiduría, y así podamos ser hijos e hijas tuyas, sabios en ti para tu honra y tu gloria. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos. En el nombre santo y bendito nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, habíamos quedado, si no nos equivocamos, en el verso 10. Vamos a leer el verso 9 y ahí vamos a engranar todo. No dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mire bien, no vivimos según la carne, sino vivimos según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y nos dice claramente, nítidamente, sin variación, sin temor a equivocarnos, sino dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. A veces nosotros podemos confundirnos porque estamos viviendo en un mundo donde todos se llaman cristianos, todos se llaman hijos de Dios y todos se llaman que pertenecen a Dios. Pero aquí la Escritura nos está haciendo muy claro. Y en esta claridad nosotros debemos reposar y descansar. No dice muy bien. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Es decir, los que somos hijos de Dios son los que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu.
Es decir, no hacemos lo que queremos, no hablamos lo que queremos, no vamos donde queremos, no acostamos cuando queremos, no nos levantamos cuando queremos, no salgamos cuando queremos, sino cuando el Espíritu lo determina. Esto es lo que se llama, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y nos dice muy bien, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Nosotros podemos hacernos que la pregunta, ¿cómo sabremos que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Muy sencillo, muy sencillo. Y nos lo explica ahí. No hacemos lo que queremos hacer. No somos nosotros quienes actuamos. No somos nosotros quienes nos movemos. No somos nosotros quienes toman la determinación. No somos nosotros, sino cualquier cosa, así como la vida del Señor Jesucristo fue movido, conducido, manejado por el Espíritu de Dios, así también nosotros, si somos del Señor Jesucristo, nuestra vida será manejado por Él. La pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta entonces? Nos damos cuenta en una forma también muy sencilla. Las cosas que hacíamos antes, ya no lo hacemos. Las cosas que hablábamos antes, ya no lo hablamos. Los caminos que recorríamos antes, ya no los recorrimos. El actuar antes de nosotros ya no es el mismo. ¿Por qué razón? Porque como es en el Señor Jesucristo, es una nueva vida, y esta nueva vida se maneja directamente por el Espíritu de Dios. Si nosotros vemos que estamos actuando igual, que somos igual, que pensamos igual, que somos chismosos, que somos metidos, que somos rebeldes, que hacemos todo lo indebido, que hablamos mal de la gente y que hacemos todo, esto significa que somos carnales. Porque esto es el fruto de la carne. El fruto de la carne es ira, es enojo. El fruto de la carne es mentira. El fruto de la carne es todo lo que podemos leer en el libro de Gálatas, el capítulo 5. Esto es el fruto de la carne. Y si vemos que esto es el mover de nosotros, si eso es el actuar de nosotros, entonces podemos saber perfectamente que el Espíritu de Dios no es el que nos está guiando. Esto es muy sencillo, por esa razón que yo digo que muy sencillo. Entonces, vamos a leer el libro de Gálatas, el capítulo 5, y vamos a leer a partir del verso 19 para nosotros realmente entender y no nos quedemos engañándonos ni mintiéndonos pensando que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios cuando realmente es la carne que nos está guiando. Y por ende, si la carne nos guía, significa somos instrumentos de Satanás. Mire que dice el verso 19 de Gálatas, el capítulo 5. Y manifiestas son las obras de la carne. Mire, para que tú y yo podamos saber quién nos está guiando o quién está hablando en nosotros, quién está actuando en nosotros, es muy sencillo. A veces que las personas que dicen que no saben, no, es que no saben, que muchos no lo quieren creer o no lo quieren aceptar. Pero si mire, manifiestas son las obras de la carne que son el adulterio,
Nadie va a cometer adulterio y pensando el Espíritu de Dios es quien lo lleva ahí. No, ese es el espíritu de Satanás, las ganas carnales. Y no dice fornicación, inmundicia, lascivia. Y no dice idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y no dice, y cosas semejantes a estos, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí el apóstol está siendo muy claro. El Espíritu de Dios está siendo muy claro para nosotros no engañarnos, no vivir una vida falsa y pensando que estamos en la iglesia, que estamos cantando, pensando que estamos predicando, pensando que estamos evangelizando, pensando que estamos haciendo realmente instrumento de Dios. Pero si vemos estas cosas en nosotros, esto dice tácitamente que somos carnales. Esto tácitamente y sin necesidad de hacer muchas cosas más. Es decir, si mire bien, no es que de pronto me falta 8 de estos o me falta 6, pero yo estoy haciendo 1. No, el 1, un poquitico de levadura, enleuda toda la masa. Es lo que nos ha dicho el apóstol Pablo en el libro de Corintios. Una sola cosa de estos que hemos leído ahí, que está en nosotros, dice perfectamente que en nuestro corazón no mora el Espíritu de Dios. Eso tenemos que entenderlo. Y es por esa razón podemos hacernos un autoexamen, podemos analizarnos. Ese es el espejo donde realmente tenemos que mirarnos. No mirar a los demás y señalar a los demás. Y el hecho mismo de mirar a los demás, de señalar a los demás, dice que es Satanás quien nos está guiando, porque él es el acusador de los hermanos. Entonces, si estas cosas están en nosotros, significa, mire bien eso, significa que el Espíritu de Dios no mora en nosotros. Es el espíritu de Satanás. Por supuesto, donde no mora el Espíritu de Dios, no es que el lugar se queda vacío. No, nadie, ningún espacio se queda vacío. Ustedes pueden ver una casa vacía, pero no es realmente que vacía. Número 1, está lleno de oxígeno. Número 2, todas las casas que vacías, que no estén habitadas por personas, espíritus inmundos vienen y lo habitan, porque no hay espacio que se queda vacío. Donde Dios no está, está Satanás. Esto tenemos que entenderlo bien. Entonces, volvemos que ahí y nos dice, si alguno no tiene el Espíritu del Señor, si alguno no hace la voluntad del Señor, si alguno no actúa conforme a la voluntad del Señor, no es del Señor. Esto es muy claro y el Señor ha dejado eso para nosotros entender y comprender. Y eso que habíamos estudiado la semana que pasada. Y el verso 10 si no dice, pero el verso 10 de Romanos 8, volvemos a Romanos 8, el verso 10, si no dice, pero si Cristo está en vosotros, mire bien eso, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa
a causa del pecado. Mire, cuando el Señor Jesucristo vive en nosotros, entonces el cuerpo está muerto. ¿Qué significa que el cuerpo está muerto? El cuerpo, la carne, ya no es lo que nos guía, ya no es el que nos conduce, ya no es el que abre, sino la carne es sujetado, es dominado por la presencia del Señor Jesucristo. Por esa razón que nos está diciendo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, si el Señor Jesucristo mora en nosotros, la carne es subyugada, la carne es dominada. Es decir, todo lo que acabamos de leer en Gálatas el capítulo 5, a partir del verso 19, que son las obras de la carne, se quedan subyugadas, ya no pueden actuar, porque la presencia del Señor Jesucristo que está en nosotros subyuga, domina, aniquila el poder de la carne. Es decir, el poder del pecado. Y nos dice, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces es cuando realmente comenzamos a vivir espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya no actuamos conforme a nuestras ganas, ya no actuamos conforme a nuestro querer, ya no actuamos conforme a nuestros deseos, sino es el Señor quien está actuando en nosotros. Por esa razón, vivimos para la honra y la gloria de Él, y todo lo que hacemos, lo hacemos con temor y temblor. ¿Por qué? Porque el Espíritu que está en nosotros vive para la honra y la gloria de nuestro Dios. Ya la carne no es quien manda, ya no actuamos por el impulso, ya no actuamos por las ganas, no actuamos por deseos, sino actuamos con la razón, actuamos con juicio, actuamos con determinación, actuamos porque el Espíritu de Dios nos hace entender lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Esa es la gran diferencia entre la carne y el Espíritu. La carne actúa carnalmente, actúa sin pensar, actúa por las ganas, actúa por los deseos, que actúa por la vista, actúa por lo que escucha, actúa por lo que ve, por lo que siente. Esa es la carne, mientras el Espíritu nos hace actuar conforme a la razón, no conforme a impulsos, no, porque no somos animales que actúan porque sí. No, y aún los animales no actúan que porque sí, pero el ser humano actúa por las ganas, actúa por los deseos, actúa irracionalmente, mientras cuando estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios y que el Señor Jesucristo está en nosotros, entonces actuamos solamente, únicamente conforme a la voluntad de nuestro Dios, porque el Espíritu de Dios nos lleva a actuar conforme a la voluntad de Papá Dios. Ahora bien, si nos dice, verso 11, que es donde realmente esta noche nos vamos a partir, estamos haciendo este recorderis de lo que habíamos hablado para nosotros entender. Entonces, y verso 11, Romanos 8, y si el Espíritu, escúchenlo bien y presten atención bien a eso, y si el Espíritu de aquel que levantó
de los muertos a Jesús mora en vosotros, mire bien eso, si el espíritu de aquel, es decir, si el espíritu de Dios que levantó al Señor Jesucristo de la tumba de los muertos, lo resucitó, mora en nosotros, mire bien eso, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestro cuerpo mortal. Esto nos dice entonces por qué razón en el pueblo de Dios hay tanta gente enferma, hay tanta gente con cáncer, hay tanta gente con ceguera, hay tanta gente, tantas cosas que se ven en el pueblo de Dios. Ahí entra realmente las cosas para nosotros entender. Dios es santo, ¿cierto? Como Él es santo, donde Dios habita es un lugar santo. Habíamos hablado cuando Dios llegó a hablar con Moisés y con Josué también, y le dijo, quita la sandalia de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Y hoy en día todo mundo sigue llamando a Israel tierra santa, que es una ignorancia impresionante. No, la presencia de Dios, cuando Dios se manifestó allá a Moisés, a Josué, se manifestó allá, era una tierra santa por la presencia del santo. El santo llega en un lugar, es santo. ¿Por qué razón? Dios es santo, todo lo que pise es santo, donde quiera que se encuentre es santo. Ahora bien, si Dios mora en ti, significa que tú eres santa. Por esa razón, cuando leemos que la Biblia, que vemos el lenguaje de los apóstoles es a los santos de Filipo, a los santos de Tesalónica, a los santos que están en Roma. Esto significa los hermanos, porque se supone al aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador, el Papá Dios y nuestro Señor Jesucristo vendría y morarían en nosotros, y al venir y morar en nosotros nos hace santos. No somos santos que por cara afligida, no somos santos porque no partamos un huevo, no somos santos porque nos vestimos así o asá, o porque comemos eso o aquello. No, somos santos porque Papá Dios y el Señor Jesucristo viene a través del Espíritu Santo y habita en nosotros, y esto es lo que realmente nos hace santo. Y ahora mire a lo que nos dice. Entonces, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es decir, si nosotros decimos que somos hijos de Dios y que la única forma de saber que somos hijos de Dios es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces, si este Espíritu que levantó al Señor Jesucristo de la tumba mora en nosotros, entonces, ¿qué pasará con nosotros? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, es decir, dará vida, dará energía, dará poder, dará fuerza a este cuerpo. Es lo que se nos está diciendo ahí. Vivificará también vuestro cuerpo mortal. No estaremos agachados, no estaremos a todo momento tirados en cama, no estaremos a todo momento enfermos de no poder movernos, de no poder hablar, no estaremos con cáncer, no estaremos con SIDA, no estaremos con hepatitis, no estaremos con todos estos males que están en el mundo, no estaremos con COVID, no estaremos con nada de eso, porque el Espíritu de Dios vivifica su casa.
Esto es lo que tenemos que entender, porque cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, el Señor sí dice, todos aquellos que no están con Él, todos aquellos que lo desobedecen, todos aquellos que no están haciendo su voluntad, ahí están los males que les iba a llegar. Y encontramos una lista de maldiciones, encontramos una lista de maldad que realmente acontecería. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día, como el 99.9% del pueblo que de Dios es un pueblo rebelde, es un pueblo no obediente, es un pueblo que no hace la voluntad de Dios, y por ende se ve eso a través de las enfermedades, a través de todas las cosas que estamos viviendo, y aún a través de posesiones demoníacas que ellos lo tildan, es el Espíritu de Dios que los coge, que les tira en el piso, que les hace espumar, cuando realmente son los demonios que toman el lugar, así como en el tiempo del Señor Jesucristo los demonios cogían al pueblo, y por esta razón había tantos endemoniados, tantos ciegos, tantos leprosos, tantos sordos, tantos mudos, tanto cosas, pero ellos no son capaces de aceptarlo, porque todo eso muestra la no consagración, la no entrega, la no dedicación al Señor. Entonces ellos prefieren decir, es que no, la enfermedad es normal. No, que nos ataca el COVID es normal, porque al fin y al cabo son males que llegan, y nosotros, como no tenemos vacuna, no tenemos entonces tiene que atacarnos. Mis queridos hermanos, con mucha tristeza tengo que decirles, no es así. Porque si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortal por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu de Dios vive en un lugar, es un lugar santo, porque es la presencia de Dios. Entonces se fortalece. Y habíamos hablado que, por ejemplo, el caso de Moisés, que murió a los 120 años y ni siquiera estaba ciego, ni siquiera tenía una dolencia. ¿Que por qué razón? Porque todo su ser estaba impregnado del Señor. Muestra eso cuando se bajó de la montaña después de 40 días. Está ahí con el Señor, santificando la presencia del Señor en él. Cuando se bajó, ¿qué sucedió? El rostro de Moisés estaba brillando, estaba iluminando tanto de impregnarse que de Dios. Cuando uno es en contacto con Dios, es que Dios le impregna a uno, la gloria de Él se ve. Y el pueblo no pudo soportar esta gloria del rostro de Moisés, sino tuvo que ponerse un velo para poder realmente estar delante del pueblo. Ahora, no estoy diciendo que hoy por hoy el rostro de nosotros que estamos con el Señor entonces va a brillar así como el sol o como el bombillo, como que la luz, pero nuestro rostro será diferente. ¿Saben por qué? Porque el Señor dice, sus rostros testifican en contra de ellos. Esto se resplandece, se puede ver esta alegría, se puede ver este gozo,
Se puede ver esta paz, se puede ver esta tranquilidad en medio de problemas, en medio de dificultades, en medio de necesidades. No se va a ver un hijo de Dios desesperado, afanado, enojado porque no tiene plata, porque no puede satisfacer las ganas que tiene. No, sino el Señor Jesucristo, tal como se dijo en Juan el capítulo 14, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo se lo da, no, sino que no se turbe vuestro corazón. Es decir, cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, en medio de problemas, de dificultades, nosotros seremos serenos. No habrá desesperación, porque el espíritu de desesperación está en Satanás. El espíritu de queja está en Satanás. El espíritu de murmuración está en Satanás, porque todo eso es lo que realmente hace la gran diferencia. En medio de problemas, en medio de dificultades, siempre estaremos en paz. Estaremos tranquilos. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos da paz, nos da tranquilidad, nos da serenidad. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un Padre que se afana por nosotros, que se preocupa por nosotros y que Él sabe nuestras necesidades, Él sabe lo que realmente Él debe hacer por nosotros y con nosotros. Entonces nos reposamos tranquilamente en sus brazos, esperando que Él dé el aval. Esperando que Él dé lo que Él tiene que dar, esperando que Él haga lo que tiene que hacer. Entonces ya no estamos en esta desesperación, en este problema, en este ay, pero ¿qué vamos a hacer? En esta preocupación, por qué comer, por qué hacer, por qué vestir, por qué pagar, y estamos que ahí sufriendo. ¿Por qué? Porque toda esta agonía el Señor Jesucristo sí lo explicó. Son los gentiles. Es decir, es la persona sin Dios, es la persona sin el Señor Jesucristo que sufre estas cosas. Entonces, todo esto nos muestra. Si Cristo está en vosotros, entonces el cuerpo en verdad está muerto y a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y ahora, ¿cómo es el espíritu que vive a causa de la justicia? Nos dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos vivificará también vuestro cuerpo mortal. Vivificará. Quiere decir, nosotros no podemos hacernos que la idea de acostumbrarnos a vivir enfermos, de acostumbrarnos a vivir tirados en una cama, porque nos dice es que no, los médicos fueron hechos por Dios para que nos curen. No, eso es mentira. Eso es mentira. Si nosotros miramos bien en Israel, cuando el rey Asa se enfermó, se cayó de la ventana y se lastimó y mandó a llamar a los médicos, el Señor se enojó grandemente que con él y le mandó decir a través del profeta, ¿acaso no hay médico en Israel? Por cuanto tú mandaste a Sidón allá a llamar a médicos, ciertamente tú no te levantarás de la cama, morirás. Y el rey Asa, que murió, el rey Asa murió, y nosotros pudimos verlo en la vida del Señor Jesucristo. La mujer con flujo, 12 años si pasó con flujo, visitó todos los médicos que podía haber, y gastó toda su riqueza, se quedó pobre en la miseria. Y no pudieron que curarlo. Pero solamente con tocar al Señor Jesucristo,
esta mujer se vivificó, su cuerpo se vivificó y ella se recuperó. Los leprosos, con solamente tocar al Señor a Jesucristo, el Señor Jesucristo los tocaba y los leprosos se sanaban. Los sordomudos se cobraban a la palabra y se cobraban el oído. Aún los endemoniados, entonces los demonios salían pitados volando porque el toque con el Señor Jesucristo. Tu corazón toca con el corazón del Señor Jesucristo, se vivifica. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Y ahora que vengan a vendernos que las ideas de que no, es que el enfermarse es normal y los médicos están para ayudarle, nosotros como hijos de Dios debemos saber el único sanador del pueblo, el único médico del pueblo se llama el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no es que en el tiempo antiguo tenía poder y daba vida a los muertos y sanaba a todos, y que hoy en día su pueblo puede estar languideciendo, su pueblo puede estar secando de cáncer, de sida o de lo que sea. Entonces, y nosotros tenemos que vivir a punto de drogas y tienen que inyectarnos sabiendo que los químicos nos inyectan, nos están debilitando el cuerpo, nos están matando, porque los medicamentos no curan a nadie. No curan a nadie. Y si dicen, no, es que dan defensa en algo y destruye otras. Entonces siempre se estará bajo medicamento y al final se morirá. Nosotros lo hemos podido ver en medio de este mundo donde estamos. Entonces, esto debe hacernos entender lo que realmente sucede con nosotros es que necesitamos el toque del Señor Jesucristo. No este toque que nosotros vemos que están dando en las congregaciones, haciendo milagros, tirándose al piso y todas estas cosas. No. No hay necesidad siquiera de hacer toque. No hay necesidad siquiera. Porque el Señor, ya hemos estudiado que también en el estudio que de un domingo, la forma que el Señor sana a su pueblo. Y lo encontramos y nos ha dicho a través de Santiago, si alguien está enfermo, ¿qué hay que hacer? Llame al anciano, llame al pastor o llame al hermano que está dirigiendo, entonces, y él orará por el enfermo, lo ungirá con aceite. Entonces el enfermo, si hubiese cometido pecado, le será perdonado y el Señor lo levantará. Es decir, nosotros no podemos engañarnos viviendo una vida de engaño. Nosotros tenemos que ser muy claros, porque nuestro Dios es ser todopoderoso. Y habíamos visto también que ahí en este estudio, la razón por la cual hay tantos enfermos en el pueblo de Dios. Entonces, los que pueden ir a este video en YouTube, en Facebook, en la página de la iglesia, entonces va a ver que eso va a ver el por qué hay tantos enfermos en el pueblo de Dios. Es sencillo, así como Israel estaba poseída por los demonios, así como Israel estaba viviendo en pecado después que mataron a Zacarías en medio del pórtico y del altar. Lo asesinaron, la presencia del Señor se retiró, y como la presencia del Señor se retiró y nunca más hubo manifestación de la presencia de Dios y nunca más hubo profeta durante todo este tiempo, hasta cuando apareció Juan el Bautista, todo el pueblo estaba poseído. Por esa razón, cuando el Señor llegó, encontró un pueblo en desastre total.
encontró un pueblo endemoniado, encontró un pueblo de diferentes dolencias y por supuesto, y él como el gran sanador de Israel, entonces él sanaba a los que creían en él. Si nosotros creemos en él, el mismo espíritu que estaba en el Señor Jesucristo, el mismo espíritu que lo movía, el mismo espíritu que lo levantó de los muertos, si este mismo espíritu mora en ti y mora en mí, ciertamente vivificará nuestro cuerpo mortal. Vivificará. Porque cada día estaremos impregnándonos más del Señor Jesucristo. Porque eso es la vida del cristiano. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador, entonces nos hacemos hijo de Dios y estamos en una relación completa con el Señor. Y su presencia, por supuesto, nos santifica. Eso es lo que se llama ser cristiano. Por esa razón el apóstol que Pablo ha dicho, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Entonces, si Cristo que vive en mí es santo, entonces me santifica. Su presencia me santifica. Su presencia me es notorio en todo el sentido, porque en la salud, en la tranquilidad, siempre estarán viendo la presencia del Señor Jesucristo en mí. No me pueden ver desesperado, no me pueden ver perturbado, no me pueden ver llorando a pesar de problemas, de dificultades. Si tengo que llorar, yo entraré en mi cuarto y lloraré delante de mi Señor. Esto es lo que realmente nosotros tenemos que entender. Entonces, la presencia del Señor Jesucristo en nosotros vivifica nuestro cuerpo mortal. Ese es lo que podemos decir del tema esta noche específicamente. La presencia del Señor Jesucristo en nosotros vivifica nuestro cuerpo mortal, nos da vida en todo el sentido de la palabra, nos vivifica. Entonces, esto es la gran diferencia. Por esa razón debemos entender, al ser cristiano, mire bien, al aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador, así como Moisés entró en esta consagración con el Señor en el monte Sinaí ahí, y duró 40 días con el Señor, nosotros entramos también en este monte con el Señor Jesucristo, y Papá Dios y el Señor Jesucristo vienen y hacen morada en nosotros. Entonces somos santificados y cada día la gloria de Él va siendo notorio. La paciencia de Él va siendo notorio. El amor de Él va siendo notorio. Su benignidad va siendo notorio. Y este es lo que se llama el fruto del Espíritu. Donde el Espíritu de Dios que mora, la gloria del Señor se hace. ¿Y cuál es la gloria del Señor? La gloria del Señor no es que hoy por hoy mi rostro se va a brillar como una luz. No. Pero amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, resplandecerá. Resplandecerá, porque eso es la facultad de Dios. Y Él mora en nosotros. Esta facultad sale a frote.
Por esta razón, el texto sí nos dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestro cuerpo mortal por el espíritu que mora en vosotros. Ya habíamos leído en el verso anterior, el que no tiene el espíritu del Señor no es de él. Por esa razón está el problema. Todo lo que estamos viendo que está sucediendo en medio del pueblo de Dios. Imagínense ustedes cómo Satanás puede entrar en el pueblo de Dios y poseer a sus hijos si el Señor Jesucristo venció a Satanás. Y que todos sus hijos estamos resguardados en él. ¿Cómo puede haber hermanos endemoniados? No, por favor, no vamos a creer este cuento. Si el hermano está endemoniado, entonces no es un hermano, porque es un endemoniado. Y los endemoniados no pueden ser nuestros hermanos. Y los endemoniados son endemoniados porque son de los demonios, no pueden ser del Señor Jesucristo. Porque donde el Señor Jesucristo que llega, todos los demonios salen volando, porque el Señor Jesucristo es el vencedor, es el victorioso. Por esta razón, nosotros no podemos creer que están en iglesias y les están sacando demonio. No, se sacará demonio a los que están en el mundo para que los demonios se les quitan de encima y puedan hacerse hijos de Dios. Pero hermanos, hermanas, endemoniados, qué pena con todo el mundo, pero eso no es real. No es real. Y nosotros no debemos dejarnos engañar por estas mentiras, por estas falsedades. Tenemos que tener eso bien en claro. Y el verso 12 si nos dice, así que, mire bien eso, así que, hermanos, deudores somos, no de la carne. Deudores somos, no de la carne. No, sino ¿de quién? Deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. No tenemos nada que agradecerle a la carne, no tenemos nada que agradecerle a médicos, no tenemos nada que agradecerle al mundo, no tenemos nada que agradecerle a nadie, porque si el Señor Jesucristo mora en nosotros, nos vivifica, nos santifica, somos su templo, somos su casa, entonces deudores somos ¿de quién? Del Señor Jesucristo. No somos deudores de la carne. El cuentico que el pastor viene y coloca la mano encima y el demonio se sale volando, esto podría hacerse en el mundo, pero no en la iglesia, porque en la iglesia no puede haber que demonio. Se supone la iglesia es el pueblo de Dios. Se supone. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Si el Señor Jesucristo, si hay una iglesia que tiene endemoniados, significa el Señor Jesucristo no está en esta congregación. No está en esta iglesia. Por esta razón los demonios entran. Así como los demonios pudieron poseer al pueblo Israel porque Dios se había retirado. Israel había echado a Dios y no tenía a Dios más que como su Dios y su Señor, y se dedicaban a adorar en los montes, debajo de las encinas, empezaban a hacer sus ídolos, todo eso, hasta asesinaron al profeta que del Señor, que fue el profeta de Zacarías. Hasta ahí llegó el colmo y el Señor nunca más se manifestó hasta cuando el ángel Gabriel apareció a Zacarías y le dijo que iba a tener un hijo. Hasta ahí el Señor se manifestó y después se manifestó
a María dando la noticia que iba a tener al Salvador, al Redentor de la humanidad. Pero no podemos llamarnos cristianos, llamarnos hijos de Dios, y pensando que en la iglesia entonces hay demonios que se mueven en sus anchas. Si se mueven es porque estas iglesias son iglesias de demonio. Esto es muy claro y nosotros tenemos que entenderlo. Porque donde el Señor Jesucristo está, donde su presencia se manifieste, es santo. Es santo. Y en cada uno de nosotros, si Él está en nosotros, somos su santo para su honra y su gloria, y no tenemos agradecimiento a nadie, sino al Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Esto es lo que realmente nos está diciendo. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne. Mire bien, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mire bien eso. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Porque la paga del pecado es muerte. La carne ya está condenado, ya está muerto. Porque Satanás está condenado. El pecado, el Señor Jesucristo lo crucificó allá en la cruz. Cuando Él murió, todo lo que Israel estaba poseído, todo el pecado de la raza humana fue crucificado ahí en la cruz. Él mató el pecado, Él mató la carnalidad. Y ahora que la gente se mete, es que estamos en guerra espiritual y luchando y peleando con demonios y sudan y brincan, es que están peleando. Bueno, ellos si están peleando con el demonio es porque realmente ellos viven con el demonio. Pero nosotros, los hijos de Dios, estamos bajo el amparo de nuestro Señor. Estamos cobijados por Él, y Él vive en nosotros, porque Papá Dios y el Señor Jesucristo viene y hacen morada en aquel que les acepta, en aquel que cree en ellos, en aquel que acepta al Señor Jesucristo como su Redentor y Salvador, en el que ama al Señor Jesucristo. Mi Padre y yo vendremos y haremos morada con Él. Esto no lo podemos olvidar. Pueden decir muchas cosas, pero nosotros, los hijos de Dios, no nos dejemos mover fácilmente de nuestra manera de pensar, porque el Señor es muy claro. Y por esa razón, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ciertamente viviréis. Al estar con el Señor, no podemos morir, porque el Señor es vida. Por esta razón, si mire bien, a pesar de que se habla de la muerte, pero en la palabra de Dios, cuando un hijo del Señor descansa, no muere, sino va a dormir. El Señor lo llama a reposar, a descansar de este mundo turbulento, de estas luchas, de esto todo. Entonces nosotros hasta este lenguaje de muerto no podemos tener, porque nuestro Dios no es un Dios de muerte, es un Dios de vida. Por esa razón, cuando el Señor Jesucristo se paró delante de la tumba de Lázaro, ¿qué dijo? O antes de irse a la tumba, cuando que María se le habló, le dijo: ¿no te digo, si crees verás la gloria que de Dios? Tu hermano vive. María, sí Señor, yo sé en la resurrección. No, María, es que yo soy la vida, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros estamos perdiendo los conceptos. El Señor Jesucristo es la vida. El Señor Jesucristo es la resurrección.
Estamos perdiendo los enfoques porque estamos mirando por aquí, por allá, y por esa razón nos perturban los falsos profetas. No, el Señor Jesucristo dijo, no María, no Marta. Es que yo soy la vida, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo soy la vida. No es una vida que voy a coger allá para darles, no, sino yo soy. Y es necesario que nosotros lo entendamos, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ciertamente viviréis. Verso 14. Porque todos los que son, mire bien, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que vivimos, los que nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto es lo que realmente tú y yo necesitamos entender. En el Señor Jesucristo somos hijos de Papá Dios. Y ahora, como sus hijos, Él vive en nosotros y con nosotros. Por esa razón, más adelante que vamos a mirar, si el Señor está con nosotros, ¿quién podrá en contra de nosotros? Pero eso es mucho adelante, que porque está en el capítulo 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, porque Dios es quien juzga, Dios es quien salva, el Señor Jesucristo es quien hace que todo eso. Entonces, hay muchas cosas que creemos es porque realmente no hemos entendido realmente el plan. Pero es necesario que tú y yo sepamos, entendamos la verdad. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La única forma de ser libres es a través de la verdad. Y el Señor Jesucristo dice, yo soy la verdad. Si tú estás en el Señor Jesucristo, crea lo que Él es. ¿Se pasa a ti? Por esa razón, muchos están pensando, el Señor está en el cielo. Sí, es verdad, el Señor está en el cielo. Pero el Señor Jesucristo sí dijo claramente, nítidamente, para que lo entendamos. Mi Padre y yo vendremos, haremos morada en Él. Papá Dios, el Señor Jesucristo, viene a hacer su morada, su cielo, su casa, su habitación, su templo en ti y en mí a través de su Espíritu Santo. Por esa razón, no hay ningún lugar donde podemos ir a encontrarnos con Dios. La gente del mundo puede venir a encontrar con Dios, porque ellos están en el mundo, ellos están en tinieblas, ellos están en condenación. Y el Espíritu de Dios está aleteando sobre el mundo para buscar a los hijos del Señor. Pero tan pronto que escuchan la predicación del Evangelio y escuchan que el Señor Jesucristo es el regalo de Papá Dios y toman la determinación, el Espíritu de Dios los saca del mundo y los mete en el seno de la iglesia de Dios, en el seno del pueblo de Dios, y de ahí en adelante el Espíritu de Dios va santificando, va limpiando, va purificando, va limpiando en todo el sentido de la palabra para quitarnos la mugre que hemos recibido en el mundo, la contaminación
que hemos recibido del mundo. Por esa razón estamos en la iglesia, pero no para que en la iglesia nos sacan el demonio. Es increíble que la gente crea eso. No, estamos en la iglesia es para ser santificados día tras día, segundo tras segundo, minuto tras minuto, hasta que estemos inmaculados. Y el Señor Jesucristo vendrá por nosotros y nos llevará a casa, y así estaremos con Él por los siglos sempiternos. Aleluya y amén. Mis queridos hermanos, el tiempo se nos ha ido, entonces nos quedamos con el verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Que el Señor nos ayude a entender estas cosas básicas del cristianismo verdadero. Que el Señor coloca estas cosas en nuestros corazones y podamos vivir una vida feliz, contento, gozando a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro regalo, Él es más dulce que la miel y nosotros realmente podamos saborearlo, podamos comerlo, podamos ingerirlo, podamos disfrutarlo, porque Él es el regalo de Papá Dios para ti y para mí. Amantísimo y bendito Padre, te damos gracias porque eres maravilloso. Gracias, oh bendito Dios, porque no entendíamos estas cosas y pasábamos vagándonos en contiendas, en cosas realmente que nos hace desperdiciar el tiempo. Pero te damos gracias porque tú nos has conservado el soplo de la vida hasta este momento y nos ha hecho entender estas cosas. Te alabamos y te honramos por ello. Ayúdenos, oh bendito Dios, a no desperdiciar nuestro tiempo más, sino a disfrutar del hermoso regalo que tú nos has dado, Señor, que es tu Santo Hijo, que podamos disfrutarlo en todo el sentido. Así como el pueblo de Israel tenía que comer la carne del cordero y comerlo y no botar nada, así también podamos degustar, disfrutar, alimentarnos de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y así nuestro espíritu será engordado, será realmente fortalecido, y este cuerpo, aunque débil, pero será vivificado y estaremos siempre por ti y para ti viviendo. En tus manos nos encomendamos. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos y gracias por hacernos hijos tuyos. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, muy buenas noches y que el Señor les bendiga y les guarde. Nos veremos conforme a su santa y bendita voluntad el día de mañana. Buenas noches.